de hoy será del apego a la mentalización, ¿por qué funciona la psicoterapia? Acá nos acompaña nuestro docente Nicolás Lorenzini, que es un psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un doctorado en Psicología Clínica, Educacional y de la Salud en UCL, Master of Sciences en Psicoanálisis en University College London, investigador de la Unidad de Psicoanálisis de la UCL, asistente del profesor Peter Fonagy, ex investigador, asistente de Anna Freud Center, Londres, docente de la International Psychoanalytic University Berlin, Alemania, diplomado en intervenciones psicoanalíticas en salud en la PUC, vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización, AIEDEM España y Latinoamérica, miembro del comité editor de la revista Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia, miembro del comité ejecutivo de la International Attachment Network Reino Unido, director académico del programa de formación en apego en español, director técnico de la formación en apego en inglés y también autor de diversos artículos científicos y capítulos en psicología. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a una presentación del docente. Una vez que esto termine, se va a hacer una ronda de preguntas. Vamos a dejar hasta las 7:50 aproximadamente. Luego de eso se van a dar unos 10 minutos de preguntas. Y al final de la sesión vamos a realizar el sorteo, que va a ser por una beca para el diplomado en mentalización. Dejando ahí todo claro, dejo ahí al docente Nicolás para que comience. Hola a todos. Veo algunas caras nada más porque somos muchísimos participantes hoy y veo por las pocas cámaras que hace un poco de frío por allá y también me lo han contado, así que gracias por haberse conectado y espero que les parezca interesante. Esto lo hacemos un poco esta hora de webinar, lo hacemos en el contexto un poco para crear interés en un diplomado que estamos preparando o sea, que ya preparamos con ADIPA, y que es la segunda versión de un diplomado que habíamos dado con mentores y virtuales, que eran los dos grupos que se acaban de funcionar y crearon ADIPA, que es un diplomado bastante largo, que dura, este caso va a ser como de septiembre a febrero, o sea, desde este septiembre a febrero del próximo año, en mentalización y en trabajo clínico más que nada en mentalización. Y para eso hay un par de sesiones que son teóricas, obviamente. Y luego va a haber mucho de casos y, en fin, quien dirige ese diplomado junto conmigo es Gustavo Lanza Castelli. Si no han oído de él, es un psicoanalista bonaerense que trabaja bueno, trabajaba hasta hace como 3 semanas en Bilbao, España, pero se acaba de mudar a Málaga porque ya está retirándose un poco del trabajo clínico, pero tiene muchísimo trabajo teórico en cuanto a la fusión entre mentalización, que es esta teoría que vamos a ver un poquito hoy, y el trabajo clínico desde el psicoanálisis, porque resulta que en general la mentalización proviene teóricamente del psicoanálisis, pero a su vez ha tomado un rumbo, digamos, un tanto independiente, pues se está basando mucho en investigaciones empíricas y se ha vuelto parte de los servicios más básicos que dan muchos de los sistemas de salud mental en Europa, incluyendo Inglaterra, pero también, bueno, todo Reino Unido, pero también en Escandinavia. Si alguien es diagnosticado, por ejemplo, con un trastorno de personalidad límite o con trastornos antisociales, el sistema público te ofrece gratis, digamos, tratamiento basado en la mentalización, que es un tipo de terapia muy manualizada, qué sé yo, que se parece más bien a una terapia más bien como de cognitivo-conductual hasta cierto punto, pero si bien proveniente de las ideas del psicoanálisis, ha tomado este vuelo propio por su misma implicación en sistemas públicos de salud. Entonces, por supuesto que los números entonces empiezan a tener más importancia, entre ellos efectividad y cuántas sesiones se pueden hacer y cuánto cuesta y cuánto dura. Y sin embargo no se ha perdido desde el punto de vista de los desarrolladores, Peter Fonagy entre otros, y gente de la University College London, de UCL, no se ha perdido la idea de el psicoanálisis
es un tipo de terapia, digamos. O sea, todos sabemos que hay muchos psicoanálisis, más que uno, pero es un gran grupo de psicoterapias que funciona tanto como este otro gran grupo de los cognitivo-conductuales, como este otro gran grupo de las terapias sistémicas, y parece ser que hay algo que hay en común entre todas las psicoterapias que funcionan, básicamente. Y por eso le puse el nombre hoy a este webinar, ¿por qué funciona la psicoterapia? Y menciono apego y mentalización, porque básicamente lo que les quiero contar es acerca del concepto de mentalización y cómo se desarrolla, cómo es que surge desde el punto de vista de relaciones de apego, básicamente. Okay. Cómo surge desde las relaciones de apego y cómo esto puede explicar si seguimos un poco pensando en esta misma forma de pensar. Perdón. Si pensamos en concebir al ser humano desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la mentalización, no necesariamente del psicoanálisis, si bien voy a asumir que muchos de ustedes tienen algún conocimiento básico de psicoanálisis, como en general todos los psicólogos latinoamericanos tenemos, que no es tan común acá en Europa. Les voy a contar de mentalización, del apego, cómo se relacionan estas dos, que básicamente tienen que ver con la misma lógica en el desarrollo, y cómo esto en realidad podría estar explicando cuál es uno de los factores comunes más importantes de la psicoterapia. Sabemos que al menos un 45% de la varianza de por qué una psicoterapia funciona y otra no tiene que ver con lo que se llama los factores comunes, algo que no necesariamente pertenece ni al terapeuta, ni al paciente, ni al tipo de teoría, ni de práctica, ni de, en fin, si es cognitivo, si es conductual, si es psicoanalista. Esas cosas en realidad tienen menos injerencia que estos factores comunes. De estos factores comunes se ha destacado sobre todo la alianza terapéutica, como la alianza de trabajo, que parece ser uno de los factores más importantes, de hecho. Y sabemos que las alianzas de trabajo son, digamos, las relaciones terapéuticas son eso, son relaciones. Entonces sabemos que hay algo de lo interpersonal que se juega en el éxito de la psicoterapia. Pero ¿qué exactamente? Porque no es que uno, si tiene una buena alianza durante toda la terapia, necesariamente eso vaya a ser correlacionado con un cambio para tu paciente, un cambio positivo para el paciente. Sea aumentar el bienestar o sacar a alguien de un diagnóstico del DSM. Si bien entonces no es que sea la alianza siempre toda buena, ¿cómo es entonces que funciona esto relacional en psicoterapia? Y a eso es lo que me gustaría llegar al final. Y por tanto voy a empezar con algo tal vez un poco básico, voy a compartirles mi pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? ¿No? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Sí. Perdón. Primero que nada, obviamente, como les decía, quiero empezar con algo bien básico, que es nada más ni nada menos que la definición de mentalización, qué es lo que es. Esto probablemente muchos de ustedes lo tienen más que aprendido, porque desde hace 10 años que es imposible sacarse este concepto de sale hasta en la sopa, digamos. Y que me parece muy justo que salga en la sopa, porque, como les digo, parece ser que hasta cierto punto cruza las barreras de su origen psicoanalítico. De hecho, hasta cierto punto, los autores de esta teoría tienden a evitar el lenguaje psicoanalítico cuando se trata de explicar qué es lo que sucede, por qué la mentalización es algo a lo que tenemos que prestarle atención y cómo trabajar con eso. En general, se evitan esos términos como contratransferencia o resistencia, en fin, pero se asume que la gente puede trabajar con esos términos y además añadir mentalización a cualquiera sea el marco de trabajo desde el cual conciben al ser humano, conciben la salud mental, la enfermedad mental y el proceso de la cura. Es por eso que nos vamos a encontrar con que la definición oficial de mentalización que pongo ahí
no está muy conectada a ninguna teoría en particular, si uno ve, sino que es una cosa más de experiencia, una cosa más experiencial. La mentalización o el mentalizar, creo que es importante también destacar aquí que en los últimos años los ingleses están cambiando mentalization por la palabra mentalizing, porque el primero es un sustantivo, el segundo es un verbo, porque quieren dejar muy claro que la mentalización es, como dice ahí, una actividad, no es ni una capacidad, ni un pedazo de la mente, ni algo topográfico, es simplemente una acción. Y es una acción en realidad que estamos llevando a cabo todo el tiempo. Algunas veces bien y otras muchas veces mal. y eso no necesariamente significa que alguien será diagnosticado solamente porque mentaliza mal, sino que ciertas psicopatologías suelen ser la cristalización de un mal funcionamiento de la mentalización repetido y repetido y repetido. Y la incapacidad de sostener una buena mentalización en momentos de estrés. Pero sostener una buena mentalización, ¿qué significa? Todavía ni defino el término. Como les digo, una actividad. ¿Y qué tipo de actividad? La actividad de la imaginación. Y ya casi que nos referimos a un elemento de la psicología más bien pop, ¿no? Del jargon de psicología popular, la imaginación es distinta que otras partes de que la cognición en sí misma o que el afecto, en fin. Como les digo, la definición es bien poco científica en cierto sentido, porque sería bueno que nos imagináramos un poco qué es lo que se siente cuando uno mentaliza. Es imaginar la causa del comportamiento humano en general, pero también somos buenos para mentalizar animales y cosas de repente. Pero quiere decir que cuando uno observa un comportamiento, ya sea de los demás o de uno mismo, y eso es muy importante, uno tiende automáticamente a imaginar el porqué de ese comportamiento. Y el porqué de ese comportamiento, cuando uno está mentalizando bien, es un estado mental. Y un estado mental puede ser una esperanza, un miedo, una creencia, un deseo, un afecto, un pensamiento, en fin. Como para resumir, diríamos lo que pensamos y lo que sentimos. Y en general, no sé, si yo ahora tengo mi clicker aquí con el que estoy cambiando las diapositivas, ¿no? Y si me ven a mí, no a la presentación, sino que el pequeño cuadradito donde estoy ahora, y yo hago esto, el 99.999% de ustedes se dieron cuenta de que yo hice esto a propósito y que no se me cayó esto que acabo de votar. ¿Y por qué? O sea, si lo podemos analizar por qué, bueno, es fácil desglosarlo un poco. Punto uno, yo venía hablando de voy a hacer esto. O sea, había ya un anuncio, un contexto, digamos, verbal y tanto no verbal, que yo le estoy intentando explicar algo acerca de la mentalización, etc. Hay algo en la forma en que yo me moví para soltar el trigger, que fue distinto a que si se me hubiese, no sé, caído de torpe. Hay miles y miles y miles de pequeñas percepciones que nosotros utilizamos para imaginar cuál puede ser la causa de cualquier comportamiento humano, es importante, de uno mismo o de los demás. En este caso, ustedes interpretaron el comportamiento mío, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las veces lo que nosotros experienciamos de nosotros mismos es un resultado. Cuando nosotros nos comportamos, es un resultado. Y en muchos casos estamos muy seguros de por qué lo hicimos, pero en otros casos no tanto. Pensemos sobre todo en psicopatología. Y cómo la gente llega con ciertos comportamientos que simplemente no quiere realizar, pero lo realiza igual, y tiene una serie de explicaciones acerca de por qué ese comportamiento pudo haber sido llevado a cabo. O si se recuerdan cuando Sigmund Freud iba a las clases de Charcot en París, y el tipo empezó a ver este fenómeno de las sugestiones post-hipnóticas, en las cuales le decía a una mujer que estaba, por supuesto, una mujer en una clase de puros hombres, puros doctores hombres, la hipnotizaban y le decían, bueno, cuando usted despierte y escuche que yo aplaudo, se va a atar los cordones de los zapatos. Y
despiertan a esta mujer, el hipnotizador aplaude, esta mujer va y se abrocha los cordones de los zapatos y le preguntan por qué. Dice, no, pero es que sentía el zapato un poco apretado, suelto, y uno se inventaba una serie de, ella se inventaba una serie de explicaciones de por qué hizo lo que hizo, cuando en realidad fue una orden de un hipnotizador. Eso se llama mentalizar. No necesariamente tenemos que ser precisos con mentalizar, ¿eh? Porque muchas veces no sabemos lo que está pasando. Podemos ver a una persona caminando por la calle que no conocemos, llorando, y si imaginamos que esa persona está triste, lo más probable es que tengamos razón. Pero por otro lado también sabemos que la gente puede llorar por otras razones, tal vez no tan comúnmente como cuando alguien está triste, pero hay perspectivas alternativas. De eso se trata en la salud de la mentalización, que hay una capacidad de decir, bueno, yo pienso o me imagino que la causa de cierto comportamiento fue tal, pero estoy abierto a modificar eso porque las mentes no son leíbles, digamos. Nadie puede mirar dentro de la mente de otro, ni tampoco dentro de las razones de uno mismo. Nunca uno 100%, está 100% seguro de la mente, sobre todo la de los demás. Hola, tengo una consulta. Hola, acá. Cuéntame, Javier. Sí, hola Nicolás. Una consulta, ¿la mentalización necesariamente es reflexiva? ¿Es un proceso reflexivo? No sé. Eh, la, la mentalización efectivamente es un proceso reflexivo. Imaginativo, diríamos. De hecho, la palabra reflexiva la tenemos reservada un poco a la operacionalización de la mentalización. Cuando se habla de función reflexiva, Sí. estamos hablando de mentalización, pero en términos cuantitativos. Lo que estoy hablando un poquito ahora de mentalización es como el concepto del cual después tuvimos que operacionalizar para decir, ok, ¿cómo sabemos que alguien está mentalizando o no? Y que básicamente tiene que ver con, bueno, hay muchos cuestionarios y entrevistas que intentan medir la función reflexiva, que en general se mide desde negativa, es decir, una persona que se niega a reflexionar, hasta excepcionalmente positiva, que también es muy raro, porque lo estamos haciendo mal constantemente, todo el tiempo lo hacemos un poco bien y un poco mal. Cuando uno se queda pegado en el mal es cuando hablamos de psicopatología. Pero cuando lo hacemos bien, sobre todo, lo que vemos en resonancias magnéticas nucleares funcionales, por ejemplo, es que está localizada primariamente en la corteza prefrontal y ventromedial, es decir, las partes efectivamente más como reflexivas, si se quiere, del cerebro. Porque como les decía, son un montón de pequeñas percepciones que tenemos acerca del contexto, de cómo la gente se ve, de cómo se mueve, de la hora del día, qué día es, si alguien llora en domingo no es lo mismo que un lunes en la mañana, en fin. Así que son muchas cosas que tienen que ser finalmente manejadas, integradas y entendidas por la corteza prefrontal, como casi toda nuestra actividad volicional, digamos, actividad voluntaria. Pero importantemente, no solamente una reflexión en tanto una actividad que invita a imaginar, sino que siempre puesto en marcha la experiencia relacional. Incluso cuando yo digo que uno se puede mentalizar a uno mismo, porque en realidad, y esto es una idea psicoanalítica también, el uno mismo es otro, es también un objeto. Es un objeto privilegiado tal vez, pero objeto. Y de ahí que muchas personas piensen de sí mismos cosas que en realidad son no tan acertadas. Pensemos, por ejemplo, o que hay gente que piensa de sí mismo de maneras completamente distintas en distintos momentos. Pensemos en pacientes límites, que son como los pacientes insignes de la falla de la mentalización. Y aquí ya empiezo a meterme un poquito a esta cosa de que la mentalización, si bien parece ser un proceso que es intrapsíquico o personal, individual, en realidad siempre está puesto en marcha en la experiencia relacional. Y de ahí que sea un elemento tan importante cuando intentemos pensar en psicoterapia y qué es lo que hacemos en psicoterapia y
cómo hay tantos tipos de psicoterapias distintas y todas funcionan y todas parecen tener algo en común que va por ahí, que va por la experiencia relacional. Y como les contaba, la mentalización falla. No quiere decir que dejamos de mentalizar, simplemente lo hacemos peor. Y es fácilmente agobiada. O sea, es una cosa que hacemos automáticamente, pero también automáticamente bien fácil se nos sale de las manos. Y se nos sale de las manos cuando sentimos estrés, excitación de cualquier tipo, es decir, excitación afectiva de cualquier tipo, sea negativa o positiva, y activación del sistema de apego. Sabemos que hay un afecto en particular que activa el sistema de apego en todos los mamíferos, que es el miedo, ¿no? El miedo de supervivencia. Y les digo que esto sucede cada vez que sobrepasamos un cierto umbral de activación emocional, dejamos de mentalizar bien. Y como les decía, positiva o negativamente. Que es muy importante. Si cuando estamos también en un estado de felicidad increíble y acabamos de soplar las velitas porque es nuestro cumpleaños y todo el mundo nos está cantando, en fin, no es el mejor momento para ponerse a invertir en la bolsa o a saber por qué candidato vamos a votar en la próxima elección, en fin. Cuando no tenemos la cabeza fría, en general mentalizamos mal. Y una de las marcas de la psicopatología en general es que ese umbral en el cual la buena mentalización pasa a ser una mentalización un tanto obstaculizada, es un umbral menor. Y una de las cosas que se hace en psicoterapia de la mentalización particularmente es intentar mover ese umbral un poco hacia arriba, hacer que la capacidad de mentalizar se mantenga robusta a un mayor nivel de estrés. Les contaba que, bueno, además de definir simplemente el término, quería llevarlos, para que lo entendiéramos mejor, a algo que es un poco más conocido, que es la teoría del apego. Porque es de ahí de donde sale la idea de mentalización. Es gente que estaba estudiando apego, que se encuentra con lo que se llama el transmission gap, o la brecha de transmisión. Les cuento un poquito acerca de esto. Peter Fonagy era un profesor de universidad de la UCL, de la University College London, y trabajaba también en el Anna Freud Center. Y una de las primeras personas que tuvo que recibir como estudiante de doctorado, cuando uno es profesor en la U, empieza a recibir su estudiante de doctorado en supervisión, fue una pareja recién casada, que se llama, todavía están casados, Howard Steele y Miriam Steele, y esto fue a fines de los 80. Y lo que ellos querían hacer era tomar una serie de mujeres que estaban esperando su primer hijo, todavía no lo tenían, estaban embarazadas, y hacerles una entrevista de apego adulto, es decir, saber qué estilo de apego tendrían, si era un estilo seguro o no seguro, etcétera, y qué tipo de apego inseguro tendrían, en fin. Y después, cuando nacieran después los bebés, poner a los bebés en la situación extraña, que es como el equivalente de la entrevista de apego adulto, pero para infantes, y ver si había cierta transmisión, es decir, si una madre con apego seguro transmitía un apego seguro, si una madre con apego inseguro transmitía el mismo tipo de apego inseguro que yo tenía, en fin, esa era la pregunta del doctorado. Bien simple, y uno se hubiese imaginado también que en realidad ellos iban a encontrar una correspondencia del 1 a 1 casi, pero no fue así. De hecho, encontraron que sí había bastante correspondencia, que gente con apego seguro, madres con apego seguro, tendrían en su mayoría hijos con apego seguro. Y madres de apego inseguro, lo mismo. Pero había un cierto porcentaje, por ahí por el 20%, entre el 20 y 25% de las madres que tuvieron un hijo con un apego algo distinto completamente. Y la pregunta fue, ¿por qué? Sobre todo, ¿por qué madres con apego inseguro pueden tener hijos que después aparecen como seguros en el apego? Y empezaron a conversar con esta gente. Y se empezaron a dar cuenta que las madres que tenían apego inseguro, pero que sus hijos eran apego seguro, eran capaces de hablar de la mente, eran capaces de mentalizar. Todavía no existía el concepto de mentalizar. Lo que ellos vieron es que estas madres hablaban de su hijo como si su hijo tuviese una mente.
incluso si el hijo estaba todavía no había nacido, o si era preverbal, en fin, eran madres que hablaban de lo que al bebé le gusta, no lo que no le gusta, lo que puede estar sintiendo, lo que puede estar pensando, en fin, hacían esta actividad imaginativa, ¿no? Y esa actividad imaginativa le llamaron inventarización. Inventaron entonces una escala nueva para la entrevista apego-adulto que se llama la escala de la función reflexiva, cuyo manual en inglés está ahí gratis en internet, si lo ponen. Y empezaron a darse cuenta que estas madres precisamente tenían mejores puntajes en esta actividad llamada la función reflexiva, que terminó siendo lo que les acabo de decir, mentalización. A ver, denme un segundo porque al parecer hay gente que está como dibujando en mi diapositiva y me pone un poco nervioso, soy un poco obsesivo. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desarrolla la capacidad de mentalizar? ¿Por qué somos capaces entonces, dentro de una relación de apego, de desarrollar esta capacidad imaginativa que va a ser robusta a la activación emocional y que va a ser más o menos acertada y que nos va a permitir esta cosa tan automática y tan obvia de un poco tener la mente de los otros en mente? Saber por qué los otros se comportan como se comportan. Saber que cuando vamos a decirle a alguien, sabes que eres un idiota, que esa persona sabemos que se va a sentir mal. Lo sabemos antes de ni siquiera decir nada. O si le decimos, te has ganado 1.000.000 de pesos, se van a sentir bien. ¿Por qué sabemos este tipo de cosas? ¿Cómo somos capaces de predecir lo que otra gente va a hacer, lo que nosotros vamos a hacer, o cómo explicarnos lo que ya han hecho o lo que nosotros hemos hecho? ¿Cómo saber que la mente es la mente? Porque no está en ninguna parte. Lo único que sabemos lo único que podemos observar, de hecho, es como el comportamiento, y punto. Y lo que la gente te puede decir acerca del comportamiento, tal vez. Pero para que alguien te pueda decir algo acerca de su propio comportamiento, tiene que automentalizarse también. ¿Cómo llegamos a eso? Básicamente llegamos porque alguien más lo hace por nosotros primero. Cuando hablamos de apego, en general, hablamos de cómo un bebé que tiene una necesidad, por ejemplo, hambre, lanza una señal y algún adulto, la figura primera de apego, en muchos casos la madre, pero no siempre, es capaz de interpretar eso y darle comida al bebé. Y el bebé baja esta activación del miedo a la muerte, porque fue alimentado. En fin. Y eso es el ciclo del apego. Y cuando esto sucede de manera constante, en fin, hay apego seguro en general. Lo que pasa con la mentalización es que además de hacer algo acerca de esa necesidad visceral, corporal, como puede ser el hambre, como puede ser el frío, en fin, como puede ser la necesidad de ser tocado, también hay una referencia por parte de estas figuras primarias de apego, de estos adultos, de estas madres, hay una referencia a la mente del infante. Hay una referencia a lo que el infante está sintiendo y hay una expresión. Ya les voy a mostrar un poco un diagrama para que entendamos esto bien. Es decir, nosotros no nacemos con mente. Alguien la pone ahí. La mente es una construcción social. Otro ser humano es el que primero no solamente nos da leche, pero dice, tienes hambre, te gusta la leche, tú eres Juanito. En fin, una serie de conceptos que vienen entre Melanie Klein, Jacques Lacan, y como esa doble escuela, digamos, de psicoanálisis, pero que en general ahora está tomado por constructivismo social, por las teorías de Otto Kemper, por una serie de teorías del desarrollo que no necesariamente son old school psicoanalíticas, pero que sí se refieren a esto que Rimbaud, el poeta, decía: yo soy un otro, siempre. ¿Por qué? Porque hay alguien que me hizo lo que soy. Yo no me puse Nicolás a mí mismo, y la mayoría de nosotros no nos pusimos nombre. Algunos se han cambiado el nombre tal vez, pero ustedes nacieron dentro de un ambiente que estaba más o menos preparado ya y existía. Dentro de lo que Lacan diría que somos sujetos al lenguaje, porque hablamos un lenguaje que
ya existía cuando llegamos. Nicolás es una palabra que existía antes también. Como que se me quedó medio pegado el PowerPoint. Ahora sí. Bien, sabemos que la teoría del apego trata acerca de la proximidad, experiencia de seguridad y consiguiente desarrollo de procesos psicológicos robustos y flexibles que protegerán al individuo del estrés. Es decir, básicamente el estrés es lo que pasa cuando tenemos una necesidad física, sube, alguien más viene, hace algo con esa necesidad física y de a poco nosotros vamos desarrollando la memoria, porque esto se repite y se repite y se repite. Somos capaces de predecir que alguien va a venir y nos va a ayudar, apego seguro. El apego seguro no quiere decir estar seguro, quiere decir sentirse seguro. Cuando uno está mal, una persona de apego seguro dice, bueno, estoy mal probablemente de manera transitoria, o va a haber alguien que me pueda ayudar cuando esté mal. En fin. Sabemos que, y esto lo digo bien rápido para poder pasar de hecho a hablar del tema que más me interesa, que es como, bueno, ¿qué tiene que ver esto con psicoterapia, ¿no? Sabemos que tenemos distintos patrones de apego, seguro y dos inseguros, que son el ansioso evitativo y el ansioso resistente, o también preocupado, le dicen, y otro apego inseguro, digámoslo, pero está más o menos fuera de estos dos grandes grupos, que es el desorganizado o desorientado, y que se mantienen cuestionablemente constantes a lo largo de la vida. Esta es una diapositiva que yo tenía hace ya harto tiempo, pero investigaciones de los últimos 3 años, qué sé yo, ponen ese signo de interrogación ahí, porque en realidad, si bien se solía pensar que un bebé con apego inseguro iba a continuar en una adultez con apego inseguro, eso no es tan así. Hasta el punto que ciertas investigaciones sí lo encuentran, otras investigaciones no lo encuentran, y por lo tanto, si uno hubiera de ponerlas todas juntas en un metaanálisis, no tendría significancias. Entonces no sabemos bien cuánto se mantiene. Está también el hecho de que el apego inicial obviamente es como una primera figura de apego, llamémosle la madre, pero después cuando nosotros somos adultos tenemos un grupo, un número de distintas relaciones con las cuales podemos ser distintos también. Bien, sabemos por otro lado que el apego seguro se trata de la exploración. ¿Qué es lo que realmente facilita el apego seguro? Es el explorar. ¿El explorar qué? En la teoría de Bowlby, el mundo. Es decir, en la prueba de la situación extraña, que es la típica para medir el apego en los niños, en los infantes, los niños empiezan a jugar con un juguete porque está la habitación llena de juguetes, y de repente en algún momento escuchan un ruido, qué sé yo, y se asustan, miran a la madre está ahí, les sonríe de vuelta, los niños se sienten seguros, bajan el estrés, siguen jugando, siguen explorando. Quiero que tengamos eso en mente, porque cuando se trata después de mentalización es algo muy similar. Mentalizar es explorar las razones del comportamiento, explorar la mente. Y no sé si ya se dan cuenta de lo mucho que resuena a lo que es psicoterapia, ¿no? Pero para explorar la mente hay que sentirse más o menos seguro. Es decir, en general la mentalización se desarrolla bien dentro del apego seguro. Y si no hay ningún obstáculo, sobre todo negligencia o abuso, suele ser algo que suele ser una capacidad, la de mentalizar, que se desarrolla de lo más bien. En general se basa en la experiencia de interacciones coordinadas con un cuidador que es sensible, que no es intrusivo y que puede restabilizar al niño cuando tiene respuestas emocionales desorganizadoras. En general, la gente de apego seguro tiene estas características. Yo después puedo, si quieren, poner un link con esta presentación para que la lean más detenidamente. Porque quería llegar a esta parte que es más fácil de explicar. ¿Cómo entonces es que se desarrolla la mentalización? Y esto ustedes probablemente lo habrán visto cuando ven las relaciones de apego, pero ahora tomemos en cuenta las operaciones mentales de las cuales voy a hablar aquí, que son las cuales van a estar facilitando el desarrollo de la mentalización. Tenemos un infante, un cuerpo,
un pedazo de carne casi, ¿no? Con vida. Preverbal, que está, si yo viene con ciertas cosas innatas, pero son como 7 u 8 tipos de señales distintas y no mucho más en las crías humanas al menos. Y una de esas, por ejemplo, es el llanto. ¿Qué es el llanto? El llanto aparece cuando existe una activación del sistema de apego, en general una necesidad que aparece como amenazante y que tiene que ser resuelta. Y automáticamente en general se envía una señal. Esto viene al comienzo de la vida. Y esto se repite varias veces, tenerlo eso en mente también. La figura de apego percibe esa señal. Y ya tenemos una primera operación mental aquí, que es la percepción. Y sabemos que especialmente en madres biológicas, la percepción de una señal del propio infante es un gatillante de la actividad cerebral impresionante. Y de hecho, un gatillante de la actividad cerebral que parte de la amígdala, que parte donde nosotros más o menos sentimos la amenaza primero que nada. O sea, hay una activación por parte de la mente de un adulto que siente, percibe, escucha y da prioridad a una señal del infante, pero no se puede quedar solamente con la señal. El adulto tiene que continuar a representar, a hacer una inferencia, es decir, ¿qué significa esta señal? Esta señal está ahí por algo. Ese es el primer acto fundacional de la mentalización del infante, pero está en la cabeza del cuidador en este momento, pero va a ser fundacional en la mente del infante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que quiso decir ese bebé cuando lloró, estamos, punto uno, poniéndole una mente a alguien, imaginando que alguien tiene una mente que ese guau, guau, tiene una intención, que esa mente es intencional, que existe, que no es solamente un ruido que está haciendo el bebé, sino que hay un estado mental detrás, y tenemos que imaginarnos ese estado mental, tenemos que representarlo. Y para eso también hay una serie de operaciones mentales que son súper necesarias. Por ejemplo, hay madres o figuras primarias de apego que son incapaces de representarse un estado mental del infante porque la señal en sí misma les produjo a los adultos tanto estrés que terminan lidiando con el propio estrés y no son capaces de hacer esa separación, digamos, entre la señal viene del bebé, no tiene que ver conmigo, y yo tengo que imaginármela, pero empieza simplemente a tener que ver con uno. Por ejemplo, uno escucha que el bebé llora y uno se imagina, oh, soy un pésimo padre, no sé qué hacer, en fin, y hay gente que efectivamente, sobre todo madres que han sufrido trauma temprano, que son incapaces o son mucho menos capaces de hacer esa diferenciación que la mentalización necesita, que es representarse, imaginarse esa mente del infante. Bueno, si esa representación está más o menos bien hecha, entonces lo que hace en la figura primaria de apego al infante es, en el caso del apego, resolver la necesidad que se ha presentado. Leche, abrigar, cambiar los pañales, en fin, abrazar, tomar en brazos, qué sé yo, mecer al bebé. Pero por otro lado, y muy importantemente, y esto tiene que ver exclusivamente con el desarrollo de la mentalización, la figura primaria de apego lo que hace es reflejar contingente y marcadamente la experiencia emocional del infante. Y aquí, y esta parte es donde todo el mundo empieza a reírse un poco, imagínense ustedes mismos hablando con un bebé. Y me imagino que ninguno de ustedes dice, hola bebé, ¿cómo estás tú? Espero que... parece que estás muy cómodo ahí en la cuna y espero que lo estés pasando bien y que no tengas ni mucho frío ni mucho hambre. Nadie habla así con un bebé. Tal vez alguien un poquito más psicopático, pero en general todos nosotros nos transformamos en esta como caricatura de nosotros mismos cuando hablamos con un bebé. ¿Y qué pasó? Imagínense el bebé este mismo que estaba llorando, ¿no? Ay, pero ¿qué pasó? No, tranquilo, mira, ven para acá, yo te voy a dar la comida. Y muchos bebés están como también programados, o sea, todos los bebés están programados para escuchar eso también.
para ver que nosotros, por ejemplo, lo estamos mirando directamente, que cambiamos nuestro tono, que nos referimos a ello exclusivamente, en fin. Ese reflejo contingente y marcado, y les voy a hablar un poquito de qué es lo que es contingente y qué es lo que es marcado, es lo esencial para que el infante en sí mismo, con la repetición de este proceso, sea capaz entonces de hacer lo mismo después, de internalizar ese reflejo, que se va a convertir en el núcleo del sí mismo, en el núcleo del self, en este otro objeto privilegiado que somos nosotros mismos. Es decir, empezamos de a poco a ser capaces de separarnos de nuestra propia experiencia visceral, que fue la que provocó la señal, y ser capaces de que cuando sintamos eso, después de muchas repeticiones de este proceso, también poder haber internalizado la respuesta del cuidador. Es decir, esto en realidad se llama hambre, tiene un nombre. Duele, pero no es letal por un par de horas, así que puedo esperar. Por ejemplo, puedo regular mi experiencia emocional, porque no significa muerte inmediata, en fin. Uno empieza necesariamente a poner la actividad mental a la vida visceral. Y eso es básicamente el desarrollo de la mentalización. Espero que haya sido más o menos claro. El infante internaliza entonces la representación del cuidador. El cuidador le dice, tú eres esto, tú sientes esto, tú estás pensando esto, tú tienes hambre, tú estás triste. Para formar ese sí mismo psicológico. Y esta interacción tiene que ser repetitiva, segura y lúdica con el cuidador. Esas tres cosas pueden ir mal. Por ejemplo, cuidadores que son evitativos no van a tener una interacción repetitiva con ese infante. Si son, qué sé yo, abusadores, no va a ser segura. Y si no es lúdica, es decir, si el padre se lo toma muy en serio todo, tampoco va a funcionar. Porque el padre no va a poder, esa figura primaria de no va a poder hacer el movimiento de hacerlo marcado. Ya les voy a decir qué es lo que es marcado con esta foto. El papá bueno, aquí hay un bebé con la mamá, y el papá del bebé es el que está sacando la foto. Y por supuesto que el papá le está haciendo o cualquier cosa que estaba haciendo en ese entonces el papá que estaba sacando esta foto, para llamar la atención del bebé, para que el bebé entonces pudiera mirar a la cámara y sacarle una buena foto. Y el bebé empieza así como a interesarse en esto, y vemos a la mamá que como que está viviendo ese proceso ella misma. También está como sonriéndole al bebé, diciendo, mira el papá, qué loco. Que mira el papá lo que está haciendo, mira al papá, míralo, mira al papá que está allá. Básicamente lo que le está diciendo es como, yo sé que tú estás como emocionado con lo que está haciendo el papá y lo puedo ver, pero ese eres tú, no yo. Por eso la mirada al bebé. En fin. Contingente, entonces, quiere decir que este reflejo, decir, esto es lo que tú estás sintiendo, es inmediato a la experiencia del bebé y que es más o menos correspondiente. Y marcado quiere decir que en la expresión de este entendimiento mental por parte del cuidador primario, que no es del cuidador, sino que es una experiencia del bebé. Entonces podríamos hablar de esta máxima cartesiana de pienso lo que existo, como en realidad mi mamá piensa que existo, entonces existo. Alguien tiene que pensarme para existir. Bien. Esto es más o menos lo que ya les he explicado. Y voy a, de hecho, dejar de compartir pantalla por un segundo. Bien, espero que más o menos esto haya quedado claro, porque me quedan unos 10-15 minutos para poder hablar entonces de psicoterapia. Pero si me tomo 5 minutos por si hay dudas así como existenciales acerca de lo que acabo de explicar, alguien que no haya entendido mucho o nada, porque si no me sentiría muy mal de continuar. Entonces, ¿alguien con una duda nuclear acerca de esto? Voy a revisar el chat. Bueno, veo ya preguntas que podemos contestar después.
como por ejemplo la relación entre mentalización y autismo. Bien, ¿dónde está? Con respecto a ahí sobre lo marcado, bien, me parece bien que me hayan preguntado esto. Voy a entonces recompartir pantalla para mostrarles. Espero se vea bien. Como les decía, mediante una internalización de este reflejo se desarrolla la capacidad de representar, es decir, representaciones de segundo orden, representaciones palabra, diría Freud, para simbolizar los afectos. Los afectos dejan de ser esta experiencia puramente visceral, sino que empiezan a tener nombre, a estar relacionados a un contexto, en fin. El reflejo es el significante de ese significado, es decir, de esta experiencia visceral. El afecto simbolizado al final es el signo, es la mezcla entre los dos. Ok, el reflejo para que funcione tiene que ser marcado. Y eso quiere decir que de una u otra forma nosotros dejemos en claro, como adultos, que estamos reflejando, que no somos nosotros los que tenemos hambre, que no somos nosotros los que estamos con miedo, que no somos nosotros los que tenemos pena, sino que hemos reconocido esa emoción en el otro. Y de ahí que nos volvemos una caricatura. De ahí que si el bebé llora, yo no lloro con el bebé, sino que yo pongo cara de como que si estuviera llorando, que es una cosa muy extraña que hacemos muy automáticamente, que es como esto, ¡ay, pobrecito! Oh. Y que todavía lo hacemos también con adultos, no sé, pues si alguien va a una obra de teatro y justo a uno de los personajes le rompen el corazón, toda la gente en el estudio, en el teatro va, ¡oh! Que no es que a uno le hayan roto el corazón, pero uno dice, ¡oh! Es una caricatura de lo que uno hubiese sentido efectivamente. Eso es el marcado. Que sea contingente quiere decir que está temporalmente asociado, es decir, justo inmediato a la expresión emocional del bebé, y también que tiene algo que ver. Que si es hambre no lo vamos a bañar. Que si es que hay que cambiar los pañales no vamos a estar jugando con él a tirarlo hacia arriba en el aire. Esas dos simples cosas fallan. Y fallan sobre todo en ocasiones de negligencia y abuso. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, del apego, el apego se desarrolla seguramente en muchos casos de abuso y maltrato. Mientras que la mentalización suele tener más obstáculos o sufrir más en el desarrollo cuando hay negligencia. Cuando alguien simplemente no me refleja. Cuando, por ejemplo, piensen en una madre con depresión postparto. Quiere mucho al bebé, el bebé está ahí, tal vez le da la leche cada vez que se lo tiene que dar, pero siempre con una afectividad aplanada, no reacciona a las reacciones del bebé, el bebé le sonríe, la madre no hace nada, el bebé llora y la expresión de la madre es la misma. Ahí no están marcados estos reflejos. Bien. ¿Por qué esto entonces tiene que ver con psicoterapia? Primero pensemos que la APA ya en el 2013 reconoció solamente de entre investigación empírica de efectividad en psicoterapia, es decir, todas las psicoterapias que funcionan. Habían algo así como 1267 tipos de psicoterapia, con su propio manual, con su propio entrenamiento, con sus propios supervisores, con el propio matrícula bien cara que hay que pagar, en fin. Pero 1267 y todas funcionan. Y todas funcionan más o menos igual, al menos en el sentido cuantitativo, es decir, alrededor del 66, 2/3 de las personas que van a psicoterapia se mejoran, funcionan. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en común? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que se pensó, obviamente, desde el punto de vista de la mentalización, fue la mentalización. Claro, porque lo que hacemos los psicoterapeutas es sentarnos frente a alguien para mentalizarlo, para decir, mira, tu mente está así. Cuando tú me dices esta cosa, puede que en tu mente exista esta otra, y como que otorgar esas perspectivas alternativas, porque sabemos que la mentalización funciona mal cuando no hay perspectiva alternativa, cuando uno está convencido de que la explicación que uno tiene es la única.
En fin. Sabemos que la mentalización puede ser aceptada, pero a la vez uno siempre tiene la duda. O sea, esa gente, esa persona que uno vio llorando en la calle, puede que no esté triste. Es muy probable que sí lo esté, pero puede que no. Esa apertura es lo que nosotros pensábamos que le estábamos entregando a la gente en cualquier tipo de psicoterapia, y la gente con eso se mejoraba. Si ellos mentalizaban mejor, entonces mejoraban la depresión, el trastorno de personalidad, la ansiedad, en fin. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar que en realidad la perspectiva alternativa la gente está recibiendo todo el tiempo, que no es necesario ir a psicoterapia como para recibir una perspectiva alternativa acerca de las cosas. Hay algo más, hay algo un poco más básico, y que ya se los dije, pero lo dije al pasar, entonces no les dije qué era. Pero cuando le expliqué un poco de psicoterapia, dijo, bueno, nosotros lo que hacemos como psicoterapeutas es sentarnos frente a alguien a mentalizarlo, ¿no? Parece ser que el acto mismo de ser mentalizado, por muy poco ajustado que pueda estar, sobre todo en las primeras sesiones en las cuales uno está intentando adivinar un poco al paciente, pero el hecho de que nosotros estemos poniendo interés en tener la mente de ese paciente en nuestra propia mente. Imagínense este diagrama con las dos bolas, el infante y la figura primaria de apego. Lo que hace la figura primaria de apego es intentar imaginarse la mente de ese bebé, y al hacer eso le está otorgando mente, le está otorgando agencia, le está otorgando una intencionalidad. Reconoce al bebé como alguien que tiene intencionalidad. Eso parece ser que es más importante que la mentalización en sí misma y la calidad de la mentalización de ese terapeuta. Es el interés de poder tratar a alguien más como alguien con mente, con agencia. Y que esa idea, que esa intención esté basada más o menos en una idea coherente, sea esta idea coherente cognitivo-conductual, psicoanalítica o super hippie humanista o lo que sea. Lo que hemos descubierto es que, y lo que viene trabajando Gergely y Chibra desde hace ya más de 20 años, de hecho, es en un concepto que se llama la confianza epistémica, que es una nueva forma evolutiva del cerebro puramente humano, del Pleistoceno tardío. O sea, estamos hablando de entre 200.000 y 120.000 años atrás, que está basado en el aprendizaje y transmisión del conocimiento cultural. Es decir, nosotros como seres humanos hemos desarrollado una forma de comunicarnos entre generaciones. Incluso yo me puedo comunicar con una generación 14 generaciones antes que la mía, porque hemos desarrollado cultura, que es una forma de traspaso de información no biológica, no necesariamente genética, que es a lo que está limitado el resto de los animales. Animales un poco más altos aprenden por imitación también, pero yo podría perfectamente aprender a usar Photoshop sin necesariamente imitar a nadie, sino que leyéndome un libro acerca de eso. Y que no tengo ni que conocer ni nunca haber visto a esa persona que escribió el libro para yo poder aprender a hacer algo. Y los seres humanos hemos desarrollado eso. Y entre otras cosas, que cuando nosotros traspasamos conocimiento cultural lo hacemos de muchas formas. Y esto ya no es psicología, esto es antropología. La antropología sabe esto ya hace harto tiempo. Si pensamos en mentalización y sobre todo en apego, que era lo que decíamos, bueno, en el apego está la transmisión de qué es lo que es ser un humano. En general está la habituación, el condicionamiento clásico, la esquematización cultural, en fin, y el apego es simplemente uno de ellos. Y esto lo saben los antropólogos, como les digo, hace ya más de 3 décadas. No todos estos procesos son únicamente humanos. El apego, por ejemplo, no es únicamente humano. Pero sí hay varios procesos aquí que sí lo son, como facilitaciones sociales, como esquematizaciones culturales, es decir, unirse a un grupo bajo una idea y no necesariamente bajo un macho alfa, por ejemplo. ¿Y cómo es que desarrollamos esta capacidad? Básicamente porque cuando empezamos a hacer herramientas, que los chimpancés también hacen herramientas, hubo un momento en que nos sofisticamos un poco más y no solamente hicimos herramientas, sino que empezamos a hacer herramientas para hacer herramientas.
Y después empezamos a fabricar herramientas para fabricar herramientas para fabricar herramientas. O sea, ya, si uno mira una punta de esta, una punta de lanza, de cualquier flecha, de cualquiera de estas, es bastante obvio para qué sirve. Y por lo tanto, alguien podría imitar a otra persona, hacer, hago una piedra puntúa y después con eso puedo matar a un animal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos un alicate? Pásale a un hombre de las cavernas un alicate, a ver si sabe qué hacer con él. No tiene idea. Porque es una herramienta para manipular herramientas, en fin. Y eso podemos extrapolarlo hasta la cultura misma, hasta, por ejemplo, saber escribir. Es una herramienta increíble, o el dinero, que se refiere, tiene como 10 niveles para poder entender de qué se trata el dinero. Imposible simplemente captarlo porque uno ve un billete y dice, bueno, con esto puedo adquirir bienes y servicios. Imposible. Es cultural. Pero lo que pasa es que los primeros homínidos, por supuesto, que vivían, bueno, en cuanto se necesita crear herramientas para construir herramientas, el proceso de construcción de herramientas se distancia de su función última, es confuso en su intención y requiere comunicación puramente humana. Sin embargo, por ejemplo, un bebé, ¿cómo sabe que eso se usa así? Porque nosotros tenemos un mecanismo que se llama la confianza epistémica, es decir, somos capaces de aprender de otros humanos. Sin embargo, se ha descubierto también en antropología que los seres humanos vivimos como en la posición por defecto de aprender acerca de otros, es negativa, es decir, estamos siempre bajo una vigilancia epistémica, ese es el nivel por defecto. Siempre estamos creyendo por defecto que el otro tal vez nos quiere mentir. Obviamente hay una ventaja evolutiva en no creerle a todo el mundo. Pero hay una forma en la cual se gatilla la conciencia epistémica, se relaja la vigilancia epistémica, que se llaman las señales ostensivas. Reactividad contingente, toma de turnos, contacto visual, mentalización. Las señales ostensivas tienen en común que la persona es reconocida como un self y que se le presta atención, es visto como un agente. Solamente el tener esa capacidad como terapeutas de pensar en la mente del otro, eso es ya terapéutica. Lo que pasa es que no puede ser cualquiera. Obviamente, no cualquier persona con buenas intenciones puede lograrlo, sino que en general con una teoría más o menos contingente y marcada, que sea cerrada, que haga sentido. Por eso los horóscopos pueden convencer a mucha gente porque suenan muy contingentes, porque suena que son a mí, ¿sí? Pero después de leer el horóscopo todos los días uno se da cuenta que en realidad no la chunta tanto, que que entre 12 personas, que todo el mundo es Acuario, que todo el mundo es Piscis, que todo el mundo, como que en realidad no habla de mí especialmente. Cuando alguien te habla de ti especialmente, y sobre todo, más o menos concuerda con lo que tú estás pensando, se abre este canal de comunicación. Se abre este canal para recibir conocimiento sobre el mundo relevante desde el punto de vista social personal. Va más allá de la experiencia específica, porque cuando nosotros abrimos la conciencia epistémica, lo que aprendemos lo generalizamos. Y de ahí que nuestros mayores mentalizadores, nuestros padres, hasta no sé qué edad, les creímos todo. Les creímos que venía un señor gordo del Polo Norte vestido con traje contra la nieve cuando habían 35 grados en Talca y te venía a dejar regalos al mismo tiempo que todo el mundo. Obviamente, cuando la gente te demuestra que tiene interés, que es benevolente y que se utilizan estas claves ostensivas, es decir, que miran a los ojos, hay reflejo contingente y marcado, está el motherizo, esta forma de hablarle a los bebés, así, eso abre el canal. Y eso es lo que nosotros hacemos con todos nuestros pacientes. Aquí tengo un estudio, pero en realidad me lo voy a saltar, porque me gustaría hablar de psicoterapia. Bien. Entonces, como yo les decía, y esto es el punto que
que les quiero hacer, que les quiero dar. La psicoterapia en general funciona, pero cuando nosotros vemos a distintos psicoterapeutas, por ejemplo, si agarramos a todos los psicoterapeutas que participaron en un ensayo clínico, vamos a ver que todos los terapeutas algunos son mejores que otros y otros son peores que otros. Y en general, para poder predecir cuál va a ser mejor y cuál va a ser peor terapeuta, el gran número que está ahí explicando y prediciendo qué terapeuta va a ser peor son los años de experiencia. Es decir, ¿cuántos años lleva ese psicólogo, ese psicoterapeuta viendo gente? ¿Por qué lo hacen peor? ¿Por qué lo hacen peor? Porque suelen generalizar, porque ven el paciente nuevo es otro de esos, otro obsesivo, en fin, otro depresivo que tiene una familia disfuncional en este sentido. No estoy diciendo que lo estén necesariamente devaluando a los pacientes, pero sí que existe menos esa capacidad de ver al paciente como persona individual agentiva, como una persona individual intencional. Pasa a ser esta persona un grupo, parte de un grupo. Y eso consistentemente predice el éxito en psicoterapia. La edad del terapeuta. Entonces, no la edad, perdón, los años de experiencia. La apertura del entorno social suele ser adaptativa. Ahí tenemos dos flores, una que no está abierta, otra que sí, porque cuando llueve, la flor que sí recibe el agua va a sobrevivir. Sin embargo, sobre todo en un entorno que no es benevolente, estar hipervigilante o tener este canal cerrado en realidad conviene. Pensemos en todos los pacientes que ustedes tienen y cuáles de ellos están rodeados de un entorno que es o maltratador, o consumidor de drogas, o en fin. Estar cerrado a ese tipo de ambiente en realidad sería adaptativo. La gente en general que tiene problemas con psicopatología en general va a tener un canal que o se ha cerrado demasiado, está consistentemente cerrado, o se abre fácilmente, demasiado fácilmente. Y o le creen todo al ambiente o se comportan como si las personas que más quieren el bien para ellos, digamos, los padres de un adolescente, fuesen lo último, lo más malo que hay. La adversidad social en general, que es el gran común de todos nuestros pacientes, sobre todo el trauma posterior al abandono, es la destrucción de la confianza en el conocimiento social de todo tipo. Se rigidiza, es difícil de acceder, no se puede aceptar que haya nueva información relevante. Es decir, muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que nos llegan que la gente que está alrededor de ellos son fantásticos y quieren lo mejor para ellos, en fin, pero ellos son incapaces de dejarse ayudar. El trastorno de personalidad, sobre todo, no es que una personalidad esté trastornada, sino que hay una falta de accesibilidad a comunicación cultural relevante para el self desde el contexto social. Es decir, uno se rigidiza, no es capaz de cambiar. Y así con el compañero de trabajo, o con un terapeuta, o con un educador, en fin. Y esta gente que tiene las mejores intenciones no logra nada. La desconfianza epistémica en general puede ser consecuencia de experiencias de maltrato o abuso y desconfianza en general. Y los terapeutas peligramos cuando ignoramos ese conocimiento, porque trastornos de personalidad en particular, pero casi toda la psicopatología tienen que ver con una falla en la comunicación. No es una falla del individuo, sino que es la falla en las cuales, de las relaciones en las cuales él aprendió a comunicarse y ser comunicado. En general, hay un sentido de aislamiento o vacío en muchos pacientes que tienen estos problemas, que no han sido mentalizados. Y nuestra incapacidad de comunicarnos como terapeutas con los pacientes nos genera frustración y tendencia a culparlos. Sentimos que no nos escuchan, pero lo que sucede es que nos escucha pero no confía, porque está en un momento en el cual se ha cerrado a la transmisión de conocimiento cultural. Y el conocimiento cultural, por supuesto, que incluye todo el conocimiento emocional y relacional que tenemos para poder regular nuestras propias emociones, que es la gran psicopatología o el factor P.
La vulnerabilidad entonces a la psicopatología puede ser contrarrestada por los cimientos de la confianza epistémica. ¿Cómo lograr la confianza epistémica? De esta forma. Déjenme pasar estos. Les voy a mostrar lo final. Por supuesto que, bueno, como siempre a mí me pasa, que preparo demasiadas diapositivas y después me entretengo demasiado, así que estamos justo en la hora, pero lo que les quería hablar al final es las implicaciones de cómo comprender por qué funciona la psicoterapia. Sabemos que funciona, sabemos hace mucho tiempo ya que funciona y que funciona bien, funciona mejor que la psicofarmacología, por ejemplo. Sabemos que la importancia de los factores específicos, es decir, qué modalidad de tratamiento uno está usando, cognitivo-conductual, psicoanálisis, humanista, no debe ni minimizarse ni sobreenfatizarse. No hay grandes grupos de psicoterapia que sean mucho mejor que otros. Las terapias, eso sí, que no tienen un cuerpo coherente de conocimientos, fracasan sistemáticamente, como el horóscopo. El horóscopo se contradice, el horóscopo algún día te dice blanco, el otro día te dice negro, y el otro día no te dice color, o te dice que los colores no son importantes. Hay evidencias de que hay factores no específicos en terapias, por ejemplo, la relación terapéutica, y reportes de pacientes sobre lo que experimentan como efectivo que nos advierten de la importancia de no exagerar la modalidad. La variedad de conocimiento específico, todos estos 1267 tipos de psicoterapia, es un argumento en contra de la importancia de qué tipo de psicoterapia uno está utilizando, y es un argumento en pro de qué es lo que hay en común. Por lo tanto, 1246, no 67. Todos estos modelos tienen un modelo de mente, un modelo de qué es lo que interacción, un modelo de qué es lo que es la difusión subyacente, de qué se trata hacer psicopatología, un modelo de qué es lo que la psicoterapia debería cambiar. Todas estas cosas son en común entre todas las terapias, es decir, modelos. Y con modelos me refiero a estos esquemas que uno tiene que aprender en la universidad y después, acerca de estas teorías que se van cerrando y que van haciendo cada vez más sentido. Sean estos que mi psicoterapia sea para superar la fijación anal, o fortalecer respuestas hábiles, o reestructurar tus condiciones, o corregir interacciones interpersonales disfuncionales, o comprometerse con la reparentalización limitada, integrar representación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es una sola cosa. Lo que nosotros le acabamos de entregar, estos libros que yo les entregaba a mis pacientes, básicamente, de decir, lo que vamos a hacer es combatir tu violencia psíquica o superar tu fijación anal, le estamos entregando a esa persona un modelo de la mente. Por lo tanto, lo estamos mentalizando. Da igual un poco el lenguaje que estemos utilizando mientras esté cercano a la experiencia del paciente, esté suficientemente marcada y haga sentido. Por lo tanto, en psicoterapia, ¿qué es lo que sucede? Hay tres momentos. Son tres momentos comunicacionales, básicamente. Uno, la entrega de contenido, es decir, el terapeuta le entrega al paciente un contenido que tiene que ver con el paciente, porque lo escuchaste en la primera sesión, le hiciste un diagnóstico y después le das un feedback. Y no solamente es una sesión de feedback, pero estás casi toda la parte de apertura, las primeras sesiones de psicoterapia, las primeras partes de una psicoterapia tienen que ver con entregar este modelo. Un entendimiento convincente de que el paciente es un agente que tiene una mente y que esa mente es capaz de generar autorreconocimiento y que nosotros como terapeutas estamos ahí para intentar ordenarlo. Solamente eso, intentar entregar ese contenido. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos eso? Empezamos a interesar al paciente en la automentalización. Se reemerge la mentalización robusta, porque somos capaces de escuchar experiencias a veces muy pencas, muy traumáticas por parte de nuestros pacientes y ser capaz de, lo que hacía la figura primera de apego, ser capaz de decir, ok, esto es lo que tú estás sintiendo, que es terrible, pero yo que tengo mi mente más o menos en frío, te puedo decir que
esto puede significar que tu fijación anal o que tu madre, no sé qué, en fin, entregar ese modelo. No solamente reinteresamos al paciente en volver a mentalizar, sino que provocamos un modelamiento al más puro estilo de Bandura de cómo es mentalizar. Porque eso es lo que estamos haciendo en las primeras sesiones de psicoterapia. Estamos mentalizando al paciente de manera explícita y constante. Si tenemos suerte, el paciente no solamente se va a interesar en su propia mente, sino que se va a empezar a interesar en la mente del terapeuta en tanto contenedora de la propia mente, o de un modelo de la propia mente. Espero estarme explicando bien. Y el sistema 3 tiene que ver que a través de la reemergencia gradual de la mentalización más robusta y de la confianza en el terapeuta, que esta confianza se abra al sistema social. Es decir, da igual tener a una persona todas las semanas por una hora, porque la mayoría de la vida de esa persona está fuera de mi consulta. Y por lo tanto, y aquí es donde también tenemos los límites de la psicoterapia, la idea sería que esta persona tuviera un ambiente más o menos benigno para donde esta reemergencia gradual de la capacidad de mentalizar, de interesarse en las mentes de los otros y la propia, de abrirse al conocimiento social, sea recibido por un ambiente que no lo va a seguir maltratando, que no va a ser una pandilla de delincuentes o de consumo de drogas. En fin. Y ahí es donde ya los psicólogos o los psicoterapeutas ya no tenemos tanto que hacer, sino más bien colegas de nosotros como los trabajadores sociales. Pero la idea de la psicoterapia no es que la persona empiece a asociar mejor libremente o que las represiones se levanten y el contenido se libere, sino que esa persona se sienta lo suficientemente segura, lo suficientemente capaz de mentalizar, porque ha sido mentalizada por el terapeuta, como para abrirse al conocimiento social del resto, de lo que sucede fuera de la psicoterapia. Todos los modelos basados en la evidencia, esos 1247, presentan modelos de la mente, de los trastornos y de los cambios, que son precisos y que ayudan a los pacientes y aumentan la capacidad de comprensión, pero no necesitan superar la hipervigilancia epistémica en comunicación. Necesitan superarla, es decir, necesitan hacer que esa cosa que dijo Freud, que se llamaba represión, nosotros no le expliquemos como la represión, sino que cómo represión está funcionando en ti. Las intervenciones en general que tienen la mentalización como parte de la intervención demandan, punto 1, colaboración, es decir, tu paciente es un agente, pero también implican intentar ver la perspectiva del otro, tratar al otro como una persona, es decir, como a otro como un agente intencional. Y asumir que hay cosas que ellos te pueden enseñar a ti, que los estados mentales son velados, son opacos, que no todo se puede adivinar. Y esto todo hecho de manera contingente y marcada. Y es la mentalización la que cataliza el ingrediente activo de la psicoterapia, que no es la mentalización, es la confianza epistémica. Pero la mentalización te sirve para abrirla. En general este es el ciclo. El terapeuta responde sensiblemente, el paciente retorna del aislamiento epistémico, al menos en la consulta, el paciente empieza a ejercitar habilidades de mentalización en la consulta, y después la idea, lo ideal, porque aquí ya tenemos poco control, es generalización a un contexto social más amplio. Después va a haber tal vez algo va a suceder en ese contexto social más amplio que no es tan positivo, y va a haber una reacción del paciente a la que el terapeuta va a volver a responder con sensibilidad, y este círculo vicioso va a ser básicamente de lo que está hecha toda la psicoterapia, y todas las psicoterapias. Mayor confianza epistémica implica mentalización más robusta, menor rigidez en interacciones con otras personas, así que la gente ya no te va a dejar solo o no le va a estar abusando o todo el tiempo. Si uno es más benigno, la gente también se pone más benigna en muchos casos. Aumento a la vez de la capacidad de mentalización nuevamente, y por lo tanto es importante saber que si bien la generalización del aprendizaje social es muy importante, es a la vez altamente contingente de que el entorno social sea benigno. Y aquí nos ponemos un poco políticos y ya menos intrapsíquicos. Y me gusta mucho estar hablando con gente en Chile porque una de las cosas que están poniendo ahora ustedes en práctica es, bueno, ¿cuánto le creemos a estos candidatos,
a esta Asamblea Constitucional. En fin. ¿Estos candidatos nos entienden a nosotros como personas o están ahí para defender otro tipo de intereses, ya sea los propios o los de otra gente? En fin. Y muchas de las cosas que ha estado sucediendo también con Chile y con otros países también, y que puede haber sido uno de los tantos gatillantes del 18 de octubre, es que hemos llegado a un punto en el neoliberalismo en el cual la desconfianza epistémica es voraz y que estamos compitiendo con el otro, no colaborando con el otro. Estamos compitiendo para tener un auto más grande que el otro, o un trabajo con más dinero, o una casa mejor, o en fin. Y eso provoca mucha ansiedad porque en general los seres humanos, cuando somos capaces de colaborar, es cuando estamos más felices. Cuando competimos es cuando tenemos, sobre todo si tenemos el material genético que casi todos los chilenos tenemos, competir nos cuesta muchísimo. Pero se nos ha puesto encima un sistema socioeconómico que se basa en la competencia, y de ahí que tengamos las cifras que tenemos en salud mental en Chile, que son paupérrimas. Para un país en vías de desarrollo o desarrollado, digamos, como Chile, son malísimas. Una de las peores del mundo, de hecho. Bien, sé que me pasé, y me pasé bastante, 10 minutos, y me gustaría dejar un par de minutitos para preguntas y después insistirles un poco con respecto al diplomado, a ver si les interesa también tomarlo y que la gente de ADIPA haga este sorteo, a ver quién se gana la matrícula. Bien, a ver, veamos un poquito las preguntas del chat. Hay algunas preguntas que se refieren a lo que yo estaba hablando en ese minuto, así que es difícil saber a qué se refieren. Me preguntaban antes de mentalización y autismo. Efectivamente, uno podría decir que el autismo podría ser definido casi exclusivamente como una falla profunda en las capacidades de mentalizar, particularmente en teoría de la mente y en reconocimiento emocional. Ahora, ¿qué es lo que pasa con gente que está dentro del espectro y que está hacia el lado más severo del espectro? Que se ve como la mentalización parece que tiene una relación súper estrecha con la regulación emocional. Porque vemos no solamente que personas que son parte del espectro en el lado más severo, no solamente tienen estas disfunciones sociales, sino que también tienen desregulación emocional grave, emocional e impulsiva. Y es así como, si ustedes ponen en YouTube y buscan, por ejemplo, a pacientes autistas adultos, lo difícil que es vivir con ellos, porque un niño que anda, que se va golpeando, que tiene desregulación impulsiva de comportamiento, es más o menos más fácil de controlar que un adulto. Entonces, tenemos que muchos adultos que están en el espectro están medicados, pero no necesariamente por los síntomas del autismo, sino que para evitar que sean disruptivos. A ver qué otra cosa interesante por aquí. ¿Mentalizar el terapeuta al paciente es activar el apego seguro? Sí, me encanta cómo han resumido, Claudia Romero resumió eso para todo el mundo, me encanta. Bien, hay muchas gracias a Diva y a mí también, gracias de nada. No les quiero quitar más tiempo, así que dejo a Andrea con ustedes. Si es que está, si es que no se fue al baño. Ahí está. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, voy a hacer entonces el sorteo, que es para los participantes que están ahora, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. Vamos a sortear entre los que están y si sale alguien que no está presente, se va a la buena. Así que ahí tienen que hablar si es que escuchan su nombre, porque el sorteo de qué es sobre el diplomado en mentalización, que también va a participar el docente Nicolás Lorenzini, entre otro equipo docente.
Bueno, acá se ve bien. Acá tengo la Sí, se ve. para el sorteo. Miren, lo hice de todos los inscritos, que son 699 personas que se inscribieron a este webinar. Les vamos a enviar al correo a toda la grabación durante la próxima semana para que estén tranquilos, porque vi que estaban preguntando harto por el chat. Acá están todos los nombres. Así que vamos a ver, sortear, y si la persona está, tiene que hablar, si no, a la hora. Lía Pizarro. ¿Está presente? Lía. No. Pasamos al siguiente. Maisa Ferreira. Tampoco. Francisca Sepúlveda. Maisa. Ella fue quien habló, ¿no? Yo, Francisca Sepúlveda, estoy. Ah, Francisca Sepúlveda. Ahí está. Sí. Bueno, como no respondió Lía ni Maisa, no están presentes, lo acabo de revisar acá en el chat. Francisca Sepúlveda, entonces felicitaciones. Tú eres la ganadora. Te vamos a dejar aquí de reemplazo. Ah, no, me equivoqué. Ya. Bueno, ahí te dejamos no entonces escuché muy como bien ganadora. que me había ganado. Francisca Sepúlveda, ¿se escucha bien? Sí, sí, pero es que no caché muy bien la parte donde explicaste cuál era el premio. ¿El qué? Perdón, el premio, perdón. El premio era un cupo, una beca, para el diplomado en mentalización. ¡Ay, qué maravilloso! Así que felicidades, voy a dejar ahí de compartir pantalla. Nos vamos a comunicar vía correo contigo, te vamos a enviar ahí los accesos, te vamos a pedir tus datos para poder realizar la inscripción. Y felicidades. Muchas gracias a todos por participar en el webinar. No sé si quieres comentar algo más, Nicolás. No, nada, gracias a ustedes. Espero les haya al menos dado un par de chispas de interés. Les voy a escribir ahora mi correo, si es que no lo hice antes, por si quieren escribirme acerca de este tema. Yo sé que intenté explicar muchísimo en muy poco tiempo, porque es mi pecado original, pero tengo más tiempo en el mail. Ahí está. Y bueno, que tengan un bonito resto del día. Provecho por la cena. Gracias a todos por participar. Que estén bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas tardes.